Larguemos nomás, estamos grabando. Vamos. Bueno, ante todo es un placer, es un honor poder formar parte de Oftalmo Córdoba y aventurarle que seguramente va a ser un curso virtual excelente. Y mi agradecimiento especialmente a los doctores Gioverina y al doctor Rivero por dicha invitación. Bueno, habíamos conversado en que el tema a tocar era queratitis por acantamueva y vamos a dar comienzo ya a esto. Bueno, dentro de los factores de riesgo de cualquier queratitis infecciosa siempre tenemos una amplia lista. Desde tosis, ojos secos, lesiones, diabetes, glaucomas, neovasculares, bullas, pero lo principal en el tema de las acantamebas son las lentes de contacto. No es que no hayamos visto otros factores de riesgo, y sí, pocas veces, o sea, desde una mujer que lavaba su cabello con agua que caía de lluvia y caía en un tanque al cual usaba solamente para esto, desde un mecánico que le saltó aceite de un motor directamente a sus ojos, o la enorme mala fortuna de una niña muy pequeña que corriendo en un parque se tropieza, cae sobre una planta espinosa y a partir de esto apareció la acantameba. Pero la inmensa mayoría, como vamos a ver acá, está relacionado al uso de la lente de contacto. Y está tan relacionado al uso del contacto que las estadísticas hasta hablan de un 93%, como en el Reino Unido, como fuente de contaminación de esto. En realidad la lente actúa como una especie de vector. Y esto también está muy relacionado con la contaminación del agua de red. O sea, pensar como piensan los pacientes, y aquí es uno de los temas a tocar principalmente en las advertencias de cómo se debe usar una lente de contacto, está el hecho de que el agua de red no significa agua estéril y no significa que haya acantamuevas, que no haya acantamuevas. Es más, las han encontrado hasta en un 7,7% y con su ADN similar a las que contaminaron los ojos. Todos los tipos de lentes de contacto sí han sido encontradas en todos los tipos de lentes de contacto, aún, y lo que estamos viendo con bastante más frecuencia, también en nuestro medio, con las lentes de contacto cosméticas. Es por eso que he traído esto. Por supuesto que las blandas descartables de uso diario o de uso prolongado son las que más vemos habitualmente. Pero esto está levantando y cada tanto nos aparece un caso en lentes de contacto cosmético, que en realidad los pacientes las usan para cambiar su apariencia o para, de alguna manera, tener pupilas que llaman la atención o ojos más grandes, para eventos disfraces, para ciertas fiestas. Hubo una serie de casos hace un tiempo en un país limítrofe al nuestro, que se repartían las lentes de contacto antes de entrar a un boliche de la noche y resultaron estar contaminadas con acantameba y hubo un pequeño brote epidémico. Y esto ocurre en el 12,5% de las infecciones corneales en Francia y en el 42% en Corea del Sur a partir de lentes de contacto blandos. Bien, cabe mencionar que se pegan los gérmenes con biofilm mucho más fácil en los pigmentos y los depósitos de proteína en los pigmentos de la lente de contacto. Y además la literatura nos habla de que probablemente son las lentes de contacto menos regladas, se compran a veces no en ópticas, en cualquier lugar no habilitado, con gente sin licencia y vendedores que en realidad no están autorizados para hacerlo. Bien, ¿cómo empieza esto? Bien, en realidad esto empieza como una neuritis. Esto es una foto totalmente exagerada. Acá vemos neuritis y pireneuritis casi en 260 grados de la córnea. Pero si uno lo pudiera tomar en el momento 1 o en el momento menos que 1, vería un pequeño infiltrado rodeando a uno de los nervios corneales, y así empieza esto, cosa que si uno pudiese determinarlo en este momento y no confundirse con los herpes, porque es usuario de lentes de contacto. El caso más rápido que yo he podido ver en mi vida era de una colega nuestra que se pudo controlar y a las pocas semanas ya de tener el tratamiento instaurado y por supuesto con el diagnóstico etiológico, nunca pasó de un pequeñísimo susto. Inclusive este caso,
que es una neuritis, como ven, enormemente extensa, que llegó a una persona muy joven, que llegó a la curación en unos poquitos meses. La mayor parte, por supuesto, son confundidos con herpes. Casi todas las historias son gotas de corticoide, mucho tiempo de evolución, que vamos a ver en qué determina esto, y la dendrita, que en realidad no es una dendrita, son pseudodendritas enormemente confundidas con herpes. Casi todos vienen con algún ganciclovir como tratamiento. Bien, aquí ya está muy extendida, entonces lo primero que debo pensar, y por supuesto, a ver, no, tampoco uno puede ser absolutamente duro y rígido en esto. Claro que un usuario de lente de contacto puede llegar a tener un herpes, pero la mayor parte de las veces no lo es, e insisto en este tema. Cuando el cuadro sigue progresando, ya esta pseudodendrita se hace mucho más grande, ya empiezan a aparecer y esbozarse infiltrados más periféricos, que de continuar van a dar la forma del anillo característico, pero ya muchísimas semanas a posteriori de esta historia. Puede haber formas granulares, puede haber formas necrotizantes, puede haber formas muy confundibles con cualquier otra infección corneal, pero el hecho de la lente de contacto nos tiene que llevar a pensar en esto. Muchísimo más tiempo de evolución. Esto era un ojo penalizado por un estrabismo con una lente de contacto para hacer funcionar el ojo contralateral, que era el ojo de menor visión, pero bueno, con la mala suerte de contraer una cantameva y después de mucho tiempo de evolución. Aquí ya comienza un detalle. Van a ver los neovasos corneales. Es la única vez que en una córnea estamos muy contentos que aparezcan los neovasos. Los neovasos no suelen aparecer hasta que el tratamiento está instaurado y ya tenemos varias semanas de tratamiento, y en realidad, donde aparecen los neovasos y aparecen las propias defensas del paciente, es probable que hasta ahí las acantamuevas no lleguen. ¿Cuál es el pronóstico de esto? Acá lo habíamos adelantado hace un ratito en la charla. Acá hay una cosa que es muy importante, que es el tiempo de comienzo entre los síntomas, el intervalo de presentación y la terapéutica que se va a comenzar. Si eso ocurre más de 3 semanas sin un tratamiento etiológico adecuado, el pronóstico va a ser peor. No estamos hablando de un mes y medio, estamos hablando de 3 semanas, con lo cual hay que ser lo más sagaz, pesquisarlo lo más rápido, todos los laboratorios que tenemos como búsqueda de esto. Bueno, a 6 meses post ya hablaremos del tratamiento, los infiltrados se van reduciendo, la córnea se llena por completo de neovasos, los cuales la mayor parte de las veces, luego de curada la infección, desaparecen y los que quedan son pocos. La confocal corneal que ya no encuentra quistes, la usamos más que todo, por supuesto, el diagnóstico tradicional, que son los extendidos, los cultivos, eventualmente una PCR, pero en los extendidos, y si los buscan con la técnica de calco fluor white, rápidamente se hacen visibles en el campo. Por supuesto que un Gienza también va a dar una especie de, entre comillas, linfocitos de gran tamaño. El resto, los cultivos en un medio mínimo que se siembran con una monocapa de bacterias. Y, por supuesto, contamos también con la biología molecular, la PCR. Cuando esto no funciona y no tenemos un diagnóstico preciso, o el paciente ya viene polimedicado, como a mí me pasa, probablemente, y con suerte a ustedes no les pase, bueno, muchas veces pedimos microscopía confocal corneal, que para hongos y para cantamebas nos es de utilidad. Y nos es de utilidad también para estar bien seguros de que el tratamiento ha sido el adecuado y el suficiente. Bueno, es el mismo caso, cada vez con menos infiltrado, con los neovasos que dijimos restantes, el ojo contralateral, y bueno, el C, y me lo han comentado, que la pacientita esta luego recibió un injerto corneal de tipo lamelar y ha recuperado una muy buena parte de su agudeza visual. ¿Con qué las tratamos? Bien. En realidad tenemos 2 tipos de drogas, 2 tipos de diferentes de medicamentos, como son las diamidinas y son las biguanidas. Dentro de las diamidinas, el más conocido y el que seguramente más han escuchado ustedes es el Brolene, que nunca lo hemos tenido en nuestro país, que hay que hacerlo pedir. Llegamos a tener la hexamidina, la hemos tenido durante un tiempo,
y en este momento lo único que podemos conseguir en nuestro medio en cuanto a las diamidinas es que no fabriquen propamidinas. Casi todas las diamidinas son al 0,1%, la propamidina la están fabricando al 0,12%. Y las biguanidas, que también las tenemos en nuestro medio, por supuesto todo esto como preparados, desde el viejo, yo recuerdo los envases de aseptizantes de pileta de natación, el más conocido se llamaba Vacuacil, hacíamos 1 centímetro en 1000 y esa era de alguna manera la dilución. Ahora está mucho más reglado, ya hay farmacias oftalmológicas que se encargan de hacerlo, y dentro de esto tenemos la clorhexidina y la polihexametilenbiguanida. ¿Qué más? Vamos a ver después cómo comenzamos haciendo el tratamiento. La neomicina, sí, siempre se habló, mata a los trofozoitos, previene la sobreinfección bacteriana y reduce la carga bacteriana como fuente de alimento para las acantamebas. En cuanto a otras descripciones de otros medicamentos, tenemos la iodopovidona, ya vamos a ver en qué caso particular la hemos usado, y la miltefosina, pero bueno, todavía en estos la evidencia terapéutica realmente basada en que esto funcione no es tan efectiva, se las menciono porque está. Y una cosa muy importante es que un estudio ha demostrado que solo los limpiadores, los aseptizantes de lentes de contacto que contienen peróxido de hidrógeno son efectivos contra las acantamebas. Ustedes recordarán una marca muy famosa de aseptizantes de multipropósito de lente de contacto que fue retirada del mercado porque estaba contaminada y dejó una cantidad de casos importantes en los Estados Unidos, de los cuales un buen porcentaje de ellos terminaron en injertos corneales. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Inundar inicialmente estos ojos con corticoides. Son, junto con el tiempo tardío de comienzo del tratamiento, lo que más nos hace penar en el tratamiento de estos casos. Los corticoides, por supuesto que son controvertidos y no de comienzo, provocan la supresión de la respuesta inmunológica del paciente, pueden, según los estudios que hemos leído, traer problemas de aparición con resistencia, retrasos en los diagnósticos, mayor patogenicidad de las amebas y un aumento del número de los trofozoitos. Así que ser muy cuidadoso con esto y no inundar estos ojos a los cuales no tenemos un diagnóstico etiológico en prednisolona o en dexametasona. Y por lo menos, como dice este trabajo, no aplicarlo durante las primeras semanas del tratamiento. Bien, en cuanto a esto tiene que ser un shock una vez que sabemos que estamos hablando de esto. Y desde estudios que son tan agresivos como estos, que nos hablan de comenzar con una propamidina y una polihexametilenbiguanida, cada cuarto de hora o cada media hora de día y de noche por 5 o 6 días, a partir de ahí comenzar cada hora con el tratamiento y después de un tiempo ya pasar al tratamiento de cada 2 horas. Como verán, el tratamiento tiene que ser fuerte, tiene que ser continuo, en el comienzo no puede ser suspendido durante la noche, podremos agregar la neomicina, podremos agregar algún dilatador, tratar de calmar los dolores, y cuánto tiempo de tratamiento. Esto es una discusión eterna. A ver, en un inicio se hablaba de 6 meses, con la mayor parte de los casos en los cuales ya tenemos un anillo, con 6 meses nos quedaríamos cortos. Y toda la literatura y toda la experiencia que hemos visto en esto, yo diría que no es menos de 1 año de tratamiento. ¿Comenzamos con el tratamiento y esto ya vemos un efecto terapéutico inmediato? No. Y muchas veces para empezar a ver un efecto terapéutico importante se requieren hasta 2 semanas para encontrarlo. Y a no asustarse, porque muchas veces lo que ocurre es que esa córnea que tiene determinada tonalidad se opaca más, se dematiza más, se hace menos transparente, y esto es la muerte de las acantamebas. Y esto suele ocurrir a partir de los primeros días de tratamiento en un importante porcentaje de los pacientes. Nuevamente acá nos están hablando de 6 a 12 meses. Hemos usado el Brolene, lo hemos usado, no es mejor que lo que hemos mencionado,
es muy difícil de conseguir y lo reservamos para casos muy refractarios a las otras medicaciones, pero sin tener una evidencia clara que además de las otras medicaciones era lo que nos aportaba. En definitiva, entonces, lo que aconseja la literatura es combinarlos. Es muy difícil tener una sola medicación y que ésta sea con un igual comportamiento in vivo y in vitro. Eso no se ha podido demostrar. Así que la idea es, por ahí, una polihexametilenbiguanida y diunadiamidina, como la propamidina, y en el caso que esto no funcione, después podrá ser cambiado esto por alguna clorexidina. La clorexidina nunca la arrancamos como primera opción. Si bien la clorexidina tiene una ventaja con respecto a la polihexametilenbiguanida, que es un poco menos tóxica. Entonces, en definitiva, la combinación de los agentes. ¿Hay otras formas de presentación de las mencionadas? Sí. Cuando el cuadro ya tiene muchísimo tiempo de evolución, nunca se llegó a un diagnóstico. No olvidemos que también podemos llegar a tener un diagnóstico etiológico mediante una biopsia corneal. Por lo general, a esta altura tenemos tanto armamentario terapéutico, de diagnóstico, que no llegamos a necesitarla, pero no, considérenlo como una posibilidad. Hemos visto algunos casos en donde teníamos ya escleritis o directamente abscesos limbares. Esto es uno de 3 o 4 casos que hemos visto con esto, ya de mucho tiempo de evolución, con una córnea totalmente infiltrada, con necrosis central. Por sin duda esto comenzó siendo un anillo, ya tenemos una cantidad de neovasos periféricos en los 360 grados, pero no alcanza. Bien, este cuadro, al cual lo fuimos esperando, y acá es otra de las discusiones enormes de cuándo llegar a un diagnóstico, a un tratamiento de tipo quirúrgico, y lo vamos a hablar. Bueno, fue de a poquito mejorando, y como ven en esta foto, esos abscesos limbares han desaparecido, además del tratamiento de todo el goterío que ya hemos mencionado, con las topicaciones de iodopovidona 2 veces por día. Y esto lo hemos repetido en todos los otros casos. Esto no está descrito, puede ser de utilidad por si alguno de ustedes se les presenta. Por supuesto que dentro de estos abscesos podemos llegar a tener alguna colección en la que no encontramos gérmenes y son verdaderas escleritis necrotizantes, porque el antígeno está en la córnea, y ahí tenemos que rápidamente inmunomodular todo esto con inmunomoduladores ya por vía general y llegar a un injerto de córnea en situaciones muy particulares y de apremio, porque si no, las escleras terminan perforándose. Bueno, en este caso, como verán, y una vez que la infección se controló, se realizó un injerto corneal de tipo penetrante. Bueno, en definitiva, la mayor parte de estos pacientes se van a curar con un tratamiento médico. Ya sabemos que este tratamiento médico es no menos de 1 año. El paciente tiene que tener muy en claro que la córnea muy probablemente necesite después un tratamiento para recobrar su agudeza visual, que será un injerto de córnea en frío, pero que ante determinadas situaciones que no deja de ser frecuentes, tal vez 25%, tal vez un 30% de estos pacientes no, y sobre todo los que hemos charlado que no han comenzado con un tratamiento oportuno en tiempo y en forma, van a llegar a un tratamiento quirúrgico. Y dentro de los tratamientos quirúrgicos propiciados está la queratoplastia penetrante, está el colgajo conjuntival, o sea, el recubrimiento conjuntival. Hay descritas también crioterapias, injerto de membranas amnióticas, crosslinking, etc. Como van a ver, los crosslinking son más que todo usados para las micosis. Hay poco en la literatura que realmente lo ha mostrado como efectivos. Sí, algunos trabajos acá de Martín Berra y de Galperín, que al menos en animales de experimentación el crosslinking les ha dado resultado. Y bueno, ya hace mucho tiempo, y a mí me pasó una cosa parecida, es que el muy querido doctor Gustavo Cremona y la doctora Titiun, la doctora Cosentino, publicaron este reporte de un caso donde una queratectomía lamelar y un recubrimiento conjuntival controlaba los casos. Y sobre todo en esos casos que son enormemente agresivos. Ahora,
¿Cuánto tiempo de medicación previa para cualquier procedimiento quirúrgico? Y acá también hay una enorme discusión y nadie lo ha podido por lo menos encontrar esa cifra de tiempo. Pero lo que podemos decir es que no menos de 3 a 4 semanas de tratamiento anticantameviano, porque si no el fracaso va a ser muy, muy inminente. Recordar también que como es tanto la inflamación de la cámara anterior, se le debe advertir al paciente y a la familia que muy probablemente hagan catarata. Bien, y estamos hablando ya de casos muy recientes. Esto es en realidad una infección mixta en un usuario de lentes de contacto acá en plena pandemia, con acantameba y hongo. En un comienzo nos costaba disponer de córneas para injertos, con lo cual lo que se decidió hacer en este hombre muy joven fue una queratectomía y recubrimiento conjuntival completo de conjuntiva y tenon, la queratectomía tratando de sacar la mayor parte de ese tejido necrótico e infectado, y sabemos, el paciente ya después volvió a su provincia, y estas fueron las fotos que nos fueron mandando directamente tomadas del teléfono, o tomadas algunas de ellas por su oftalmólogo de cabecera en su provincia. El cuadro se controló. Esto funciona, por supuesto que funciona, y en esos años de inicio de esta historia yo también tuve un caso al cual llegamos al diagnóstico por la anatomía patológica del botón corneal. El cuadro se curó con la queratectomía y el recubrimiento conjuntival y resultó ser una acantameba. Bien, es probable que podamos optar por algo más. Si la infección está más circunscripta, no está tan extendida, no llega a los límites de esto, y estas son las fotos iniciales, las de arriba del paciente. Ya el paciente cuando llega a la consulta son las inferiores. Es un paciente que tiene segmentos intrapuestos a fines del año 18, lentes de contacto blanda, y como vamos a ver que es un trabajador muy especial, es un gendarme en esta época, en donde obviamente los trabajos en las rutas eran y son muy tediosos, probablemente con pocas posibilidades de cambio de lente de contacto y pulcramente, y por supuesto, y es otra de las cosas que no comentamos y lo vemos con mucha frecuencia, ante las molestias, ante el dolor, se consiguen anestésicos muy fácilmente, lubricantes, antibióticos, y por supuesto ya pasaron más de 3 semanas de este diagnóstico que debería ser hecho en un comienzo. Ya tenemos, como vemos a ver, esto es una infección bilateral en un ojo derecho. Este es el ojo derecho del paciente con una queratopatía en anillo muy importante, y en donde encontramos la entrada a los segmentos intracorneales abiertos como podemos encontrarlo. Esto en realidad no es la causa de su infección, la causa fue la lente de contacto, pero muchas veces a partir de esto y utilizando los canales propios que dejan los segmentos intracorneales, las infecciones corren muchísimo más rápido. Esto es un ojo izquierdo, habíamos visto el del ojo derecho. El ojo izquierdo, por suerte, y siempre estas infecciones cuando son bilaterales casi nunca son absolutamente simétricas, este ojo izquierdo se lo trató con tratamiento médico y la situación fue mejorando. El diagnóstico llegó por microscopía confocal, que ahí lo tenemos. No nos olvidemos que cuando ya están polimedicados es muy difícil después de volver a encontrarlos, y en este caso las PCR se habían dado negativas. Bien, ahí está el ojo derecho con ya evolución en esto. La situación era que igual había que tener una X cantidad de tiempo, como dijimos antes, para lograr un injerto de córnea. Tenemos un buen margen, la infección está bastante centralizada, y no tenemos una buena respuesta. ¿Qué comenzó a aparecer? Comenzó a aparecer exudados en la cámara interior, tenemos un nivel de hipopión, esto nos está indicando que la cosa no está bien, ya hemos podido medicarlo durante algunas semanas y es momento de pedir una córnea para el injerto. Mientras tanto, el otro ojito estaba un poquito mejor, menos infiltrado, la respuesta empezaba a ser importante con tratamiento de tipo tópico. Bueno, estas son las fotos de la misma cirugía, se extraen los segmentos intracorneales, se hace el injerto penetrante, las
se lava la cámara anterior. En estos ojos que hay tantísima inflamación, la recomendación son varias iridotomías periféricas, perdón. Si pueden hacer una por cuadrante mejor, van a ver que es muy frecuente, al otro día ese iris se pega a todos lados, con lo cual al otro día sinequias anteriores, posteriores, y muchas veces estos pacientes vuelven a entrar en quirófano para reponer suturas. La córnea donante tiene otra estéresis que la córnea del propio paciente con la gran inflamación, es por eso que las suturas muchas veces las ceñimos un poco más que lo que habitualmente tenemos que hacer para que esto no ocurra. Y todos estos ojos en un comienzo tienen un sufrimiento. Por suerte, en este caso la infección se controló. ¿Y cuánto tiempo debe transcurrir para estar seguro que la acantameba no recidiva? Entre 1 mes a 45 días. Si luego de esto no pasó, yo nunca he visto un caso que haya sucedido lo siguiente. El ojo izquierdo felizmente se fue curando con el tratamiento tópico, que aún continúa en tratamiento, y lo llamativo de esto, por eso digo que el medio ambiente nos condiciona en una cantidad de casos de esto, esta otra fotografía que están viendo era de un compañero, de un gendarme amigo del compañero de ruta, usuario de lente de contacto y también con una acantameba, pero en este caso uniocular, que también tuvo una buena respuesta con el tratamiento médico. Bueno, en definitiva, lo que no puede pasar es confundirlo con esto. Esto es una herpes, esto es una dendrita, pero esto es una pseudodendrita. Y por favor no se olviden que son usuarios de lente de contacto. Entonces, un usuario de lente de contacto con una pseudodendrita, tengo que pensar inicialmente que esto es una acantameba. Podré tirar el laboratorio que quieren, podré pedir una inmunofluorescencia directa para herpes, podrá pedir una PCR para herpes, pero esto es acantameba hasta que no se demuestra lo contrario. Bueno, muchísimas gracias. En realidad son patologías de difícil tratamiento, pero reglado y pensando en que esto puede ocurrir, la mayor parte de los casos felizmente salen bien. La mayor parte con tratamiento médico y después tenemos un buen armamentario por detrás quirúrgico para los casos que no se resuelven. Bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, les deseo el mejor curso que sé que va a ser así. Muchas gracias entonces.